Buenos e informados días. Hoy es lunes 2 de febrero. Bienvenidos a Semanalmente. Es día de asueto. Entonces, yo estoy esperando que todos estén parando lo que estén haciendo para verme el día de hoy, porque históricamente, en el corto periodo histórico que tiene este programa, cuando es asueto mis números no son tan buenos. Se preguntan ustedes, ¿por qué hay asueto el día de hoy? Hoy es el día de la Constitución. Esa que en México se puede reformar cuando se tiene mayoría calificada, misma que hoy Morena, PT y Verde tienen tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hoy, 2 de febrero, también significa que ayer arrancó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, para que se pongan bookies. Y miren, yo he andado muy internacional. Y les ha encantado que han dado muy internacional porque ha habido mucho contexto e información muy importante. Pero hoy quiero cambiar el ritmo de su programa. Así que he decidido arrancar con lo acontecido en nuestro país, pero más allá de la politiquería, porque que sepan que este caso que estoy por contarles es una historia digna de serie, y no por el personaje involucrado, sino por cómo cada gobierno cuenta algo distinto. Hablemos de Ryan Wedding, quien, como en su momento les platiqué, es un exatleta olímpico de snowboard que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en el 2002. Hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, y justo esta semana arrancan. ¡Sí, qué emoción! Bueno, después de haber dicho eso, años después, el nombre de Ryan Wedding volvió a aparecer, pero no como atleta, sino en expedientes criminales de Estados Unidos. Y es que, según fiscales estadounidenses, Wedding es el presunto líder de una red internacional de narcotráfico dedicada al traslado de cocaína a gran escala desde Sudamérica, pasando por México, hacia Estados Unidos y Canadá. En esos expedientes, las autoridades lo vinculan operativamente con el cártel de Sinaloa, señalando que la organización le habría dado protección y apoyo logístico. Dentro de esa estructura, Ryan Wedding era conocido como el jefe. Soy el jefe de jefes, señores. No se crean. O sea, sí le dicen el jefe, pero no le ponen esa rola. Como que a veces luego pienso que hablamos mucho de los narcocorridos y los corridos, pues en ese sentido. Y a mí me encantan los Tigres del Norte, son como una identidad cultural, ¿no? Bueno, otra vez disvariando, no importa. Bueno, el punto es que hoy en medios a Ryan Wedding ya le dicen directamente el Chapo canadiense. El Ryan cuenta con 17 cargos federales, entre ellos conspiración para traficar drogas, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. Por eso estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, o sea, literal, 10 Most Wanted del FBI. Y ofrecían una recompensa de nada más 15 millones de dolarucos. Y bueno, hasta ahí ya les compartí el perfil técnico del Ryan, que, ojo, se decía que el hombre estaba refugiado en México. Desde mediados de enero, la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha escalado a un punto que merece una lectura mucho más profunda, porque no es solo que el FBI haya estado aquí, es cómo lo ha hecho y qué implicaciones políticas tiene. Miren, el pasado 22 de enero, el director del FBI, Kash Patel, llegó a México para reunirse con altos funcionarios de seguridad. Ese encuentro fue encabezado por Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora, pausa aquí porque este no es un detalle menor. Este encuentro nos deja entrever que el enlace de confianza del FBI es el secretario Omar García Harfuch y que se han entendido bien. Yo aquí voy a meter una cuchara política, algo adicional, porque yo he visto a muchos que estamos en pleno arranque del 2026. Todavía falta mucho para el 2030 y ya están compartiendo encuestas de presidenciables. Y que sepan, el secretario va encabezando todas. Al final del día, algo que también tienen que tomar en consideración es la fragmentación de Morena en su interior, donde hay un bloque muy importante que es como las izquierdas históricamente, que tienen diversas ideologías dentro de la izquierda que históricamente luego hacen que la misma izquierda se termine fragmentando, ¿no?
Hay mucho, luego hablamos de esos temas de cómo en ideologías pueden hacer estrategias distintas y cómo funcionan más unos bloques que los otros. A lo que voy es que dentro de esa ala ideológica de Morena, no ven con buenos ojos a Omar por muchos motivos, pero uno de ellos es justamente por esta relación con Estados Unidos, en donde cuando viene el del FBI se reúne con Omar, deja entrever como aquí sí nos entendemos muy bien con él, nos estamos coordinando muy bien. Que ese mensaje por sí solo se presta a muchas interpretaciones, pero les quería compartir como otras capas para que también vean las implicaciones políticas al interior de nuestro país. Más allá del mensaje al exterior, al interior también se mueven fichas. Y por lo mismo de pronto hay muchas cosas en materia de comunicación política que no logramos entender y es porque la comunicación se tiene que lidiar desde un frente de lo que comunicas al exterior, pero también al interior, tomando en consideración los múltiples frentes al interior de Morena, en donde la oposición en este país hoy está en Morena. O sea, en cuanto a partidos, la verdad es que eso y nada son dos nadas. Y en fin, esto era importante. Ahora, sigamos con la reunión, porque oficialmente esta reunión se presentó como parte de un aumento en la cooperación bilateral contra los cárteles del narcotráfico. Todo esto dentro del marco de un entendimiento que respeta plenamente la soberanía e integridad territorial de México. Ojo con el término soberanía e integridad territorial de México, pues es la postura que se ha estado marcando constantemente desde el gobierno federal, en donde también son términos que pueden abarcar mucho o muy poco. No se han delimitado como tal de qué soberanía, que también valdría muchísimo la pena preguntarnos qué es soberanía, qué se entiende por soberanía y qué tan flexible puede ser con el término. Insisto, cosas que están muy ligadas a la comunicación política, pero que inciden directamente en la cotidianidad. Resulta que en esta reunión, el secretario García Harfuch y Patel acordaron sobre todo ampliar el intercambio de información e inteligencia para coordinar acciones contra grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera. Básicamente un ganar-ganar. Tú me compartes a mí, yo te comparto a ti, nos intercambiamos porque también eventualmente lo que sucede en México repercute en Estados Unidos y también lo que pasa en Estados Unidos nos repercute. No podemos olvidar que los grupos criminales mexicanos blanquean su lana en Estados Unidos, que las armas que llegan principalmente a los cárteles mexicanos, el crimen organizado en México, proviene de Estados Unidos y que la demanda, mayoritariamente de drogas en este caso, es de Estados Unidos. Pero lo que empezó como una visita de trabajo, muy pronto se convirtió en algo mucho más visible y simbólico, porque Kash Patel salió de México llevando consigo a 2 sujetos buscados por Estados Unidos, entre ellos el Ryan Wedding. Ahora, la versión oficial de las autoridades mexicanas, que de hecho fue una versión replicada por la Fiscalía General de la República, es que Ryan Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y que, en ese contexto, fue puesto bajo custodia estadounidense. Esa versión se ha mantenido también en comunicados oficiales sobre este caso específico. Pero la narrativa que promovió el propio director del FBI y que aparte fue ampliamente difundida en su cuenta en X, fue muy distinta. Kash Patel describió la operación como una acción conjunta de alto riesgo en la que participaron equipos tácticos de élite del FBI, incluyendo al Hostage Rescue Team, el HRT, que es la unidad más especializada de la FBI. En sus publicaciones, Kash Patel hablaba de una operación sin margen de error y de trabajo disciplinado junto con nuestros socios mexicanos. Es decir, que mientras las autoridades mexicanas insisten en subrayar la soberanía y una entrega voluntaria, en Estados Unidos se narró la intervención como si hubiera habido una detención coordinada y técnica en territorio mexicano. Esa dicotomía ha generado críticas y tensión en algunos sectores. Justo lo que les estaba platicando yo antes, ahora lo estamos viendo, porque unos ven en ello una cooperación sólida y pragmática. Algo así como, pues es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ahorita al final del día México está en una posición sumamente compleja. Mientras otros hablan de una expansión tácita de presencia operativa extranjera en suelo mexicano. Además de Ryan Wedding, también fue trasladado Alejandro Rosales Castillo. Él fue detenido bajo una orden de aprehensión con fines de extradición por cargos de asesinato, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en Carolina del Norte. Y la verdad es que no es un dato aislado,
porque la ampliación del vínculo operativo ocurre en simultáneo con otras acciones de cooperación que se están dando entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, como lo que les platiqué el programa pasado de la entrega de 37 criminales de alto impacto a las autoridades estadounidenses, junto con el aumento en el intercambio de inteligencia para acciones contra cárteles. Pero el punto político aquí es bien delicado y por lo mismo hoy quería arrancar con esta nota e irnos un poquito más allá a lo profundo, porque por un lado, el gobierno mexicano insiste en que no hay intervención extranjera y que cada paso respeta la soberanía. Pero por el otro, la narrativa de Washington pone énfasis en operaciones tácticas conjuntas y en la participación de unidades especializadas, lo que para algunos cruza una línea simbólica y también muy importante en cuanto a presencia de agencias federales extranjeras operando en México. Ahora, que lo sepan, estos matices no son menores, porque no solo definen cómo se percibe la cooperación bilateral, también abren el debate sobre cuánta colaboración transfronteriza es legítima y hasta qué punto debe comunicarse con transparencia ante una opinión pública cada vez más vigilante. Y aquí entra la historia de la foto que lo complicó aún más. Y es que en un intento por mover el debate, la presidenta Claudia Sheinbaum difundió una imagen que supuestamente mostraba a Ryan Wedding frente a la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el día de su entrega voluntaria. Esa foto fue rápidamente cuestionada por la televisión canadiense CBC, que señaló que presenta indicios de haber sido generada con inteligencia artificial, pues tiene errores en detalles como textos borrosos en una gorra o elementos del fondo que no corresponden con la ubicación real y actual del edificio. ¿Por qué dicen esto? Porque la embajada que sale en la foto ya no se encuentra en ese lugar desde noviembre de 2025. El manejo de todo este tema es sumamente importante, pues abre la discusión sobre la transparencia y la credibilidad institucional cuando se trata de casos de alto impacto internacional y también frente a la amenaza real que está viviendo México, frente a acciones que puede tomar Estados Unidos. Porque yo quiero asumir que a estas alturas a todos y todas nos queda ya clarísima la intención por parte de Estados Unidos de sí emprender este tipo de acciones en nuestro país. De tal forma que mientras cada parte repite su versión, México sigue atrapado en una ecuación sumamente compleja. Y esta es la que debemos entender de fondo. Estamos hablando de combatir a los grandes carpos del narcotráfico sin abrir la puerta, siquiera simbólicamente, a operaciones extranjeras que parezcan sobrepasar la línea de la soberanía. Ese es el desafío real de esta historia y la verdad es que desde ahí debemos analizarlo. Vaya que sí pasaron cosas interesantes en nuestro país más allá de la politiquería. Fíjense que en Oaxaca se llevó a cabo un ejercicio que al menos en el papel es histórico. Una consulta estatal de revocación de mandato para decidir si el gobernador Salomón Jara Cruz debía o no permanecer en el cargo. Me imagino que a estas alturas ya a todos nos quedó muy claro qué es la revocación de mandato porque ya lo platiqué en un programa. Ahora, este ejercicio es inédito porque es la primera vez que un estado organiza una revocación de mandato a nivel local bajo su propia ley. O sea, que un estado pueda decir, ¿se queda el gobernador o no? Que yo me imagino que hay muchísimos estados en este país que quisieran hacer lo mismo. No sé, se me ocurre Sinaloa, por ejemplo. Pero lo interesante no es solo qué ocurrió, sino cómo ocurrió y qué dejó al descubierto. Y para esto yo me siento así como en Grey's Anatomy de que vamos por partes, abramos el cuerpo. Bueno, vamos por partes. Con el cómputo final, los resultados fueron los siguientes. El 58.82% de las personas que participaron dijeron, yo quiero que el gober permanezca. Esto equivale a 551,274 votos. En contraste, el 38.16%, es decir, más de 357,000 personas, votaron porque el gober se fuera por pérdida de confianza. Ahora, también importante, hubo votos nulos, alrededor de 28,000, y se reportó que una casilla no se instaló y 2 paquetes electorales no fueron entregados. Y hasta aquí uno dice, mira, pues le fue bien al gober. Pero hay un dato que cambia por completo la lectura política del ejercicio. La participación ciudadana fue de apenas 29.9%, es decir,
7 de cada 10 oaxaqueños no participaron. Y esto es clave porque la ley de revocación de mandato del Estado de Oaxaca, que fue aprobada en 2023, establece que para que el resultado sea vinculante, es decir, que lo que gane de esta consulta sí proceda, se requiere una participación mínima del 40% de la lista nominal. Y pues obviamente ese umbral no se alcanzó. Así que, aunque la mayoría de quienes votaron lo hicieron a favor de que el Salomón continúe, la consulta no tuvo efectos legales obligatorios. ¿El gobernador permanece en el cargo? Sí, pero no porque la revocación haya sido derrotada jurídicamente, sino porque no se activó el mecanismo completo. Esto lo pongo también como paréntesis, porque justo cuando hablamos de la revocación de mandato y la posibilidad de que se adelante en el 2027 para la presidenta Claudia Sheinbaum, muchos en sus cálculos y análisis es lo que dicen. Dicen, si estás en el 2028, puede ser que no cumpla el umbral de participación, que es del 40% de la lista nominal. Pero si se adelanta y se hace en el 2027, va a cumplir muy seguramente el 40% de participación porque son elecciones intermedias en nuestro país. Entonces, ese argumento luego sí es muy válido porque hay posturas que contrastan entre sí, en donde hay quienes dicen que sería un buen cálculo político adelantar la revocación de mandato de la presidenta y hay quienes dicen, la verdad, no. En fin. El gobernador, la verdad, inclusive criticó este requisito del 40% de participación porque dijo que era un porcentaje muy alto y de hecho como que lanzó una frase que para nada pasó desapercibida porque decía que ni siquiera debería existir un porcentaje mínimo y que si el pueblo decide que alguien se vaya con 10 o 15%, eso debería ser suficiente. O sea, es decir, el gobernador defendió la idea de la revocación. Pero ya sabemos cuándo pasa esto, cuando el resultado te favorece, aunque no sea vinculante. Yo no creo que él estaría diciendo lo mismo si lo hubieran votado para que se fuera y si fuera vinculante. Pero en fin, de pronto así son. De hecho, también aquí que sepan que hubo una colaboración técnica con el INE. Este proceso se armó en 35 días, cumplieron con todas las etapas y no hubo división institucional. También que sepan que solicitaron 270 millones de pesos para hacer este ejercicio. Solo recibieron 99 millones y aún así sacaron adelante la consulta. Lo que también, si esto lo llevo a la arena de la discusión de la reforma electoral, pues es lo que muchos luego llegan a comentar como, ¿hace falta tanto recurso? Porque si solicitaron 270 millones de pesos y solo recibieron 99 y aún así la sacaron adelante, digo, a ver, no es con afán de estar aquí viendo si sí, si no minuciosamente, pero sí me parece que son preguntas válidas por hacernos. Y miren, hasta aquí el ejercicio, la verdad es que sí deja preguntas abiertas, pero X, ¿no? Como eso es lo que pasó. Ahora, el verdadero ruido es lo que viene después, el verdadero chismecito político. Porque Salomón Jara acusó públicamente al Partido del Trabajo de haberse comportado como oposición, a pesar de ser parte de la coalición que lo llevó al gobierno. O sea, él dijo que el PT promovió que lo quitaran del cargo. El PT, por su parte, respondió que sí llamó a la ciudadanía a participar, pero que no orientó el sentido del voto. Y entonces entró nada más y nada menos que Ricardo Monreal a reconocer abiertamente que hubo tensión y decir que el PT actuó prácticamente como un opositor. Así tal cual como lo están escuchando ustedes. El resultado siendo una fractura interna dentro de la llamada Cuarta Transformación en Oaxaca. Yo les he anticipado que en el 2027 está mucho en juego y desde ahorita se están dando, mira, en la torre. Así que al final, este ejercicio nos deja muchas cosas claras que vale la pena aquí retomar y platicar. Primero, la revocación de mandato en la práctica sigue siendo una herramienta políticamente frágil cuando la participación es baja. Segundo, que puede convertirse más en un termómetro político que en un mecanismo real de rendición de cuentas. Y tercero, que las alianzas dentro del oficialismo no están tan sólidas como a veces se presume. Todo esto es sumamente importante. Es una antesala a todo lo que vamos a empezar a ver al interior de Morena, su coalición con el Verde, con el PT, y cómo están negociando muchísimas cosas. Esto aparte en un partido, siendo este Morena, que pues miren, el poder te desgasta y hay grietas ya visibles, en donde están desde ahorita ya viendo la forma de negociar y ver pues cómo todo el territorio que han ganado en el transcurso de los pasados años, que ha sido pues un triunfo
impresionante y la forma en la que realmente han conquistado prácticamente todo el territorio nacional. Ver qué tanto pueden retener. Que por cierto, yo como les dije ahorita al principio del programa, ya arrancó el periodo ordinario de sesiones y yo estuve muy insistente y he estado con el tema de la reforma electoral porque se supone que a estas alturas ya conoceríamos el dictamen y ese no llegó, lo que nos pone a todos en signos de exclamación. ¿Realmente qué va a pasar con la reforma electoral? Que aquí pausa comercial, pero no tan comercial. De hecho, desde el Congreso me ha aventado entrevistas bien interesantes con personas del Partido del Trabajo. Poco a poco irán saliendo, pero ahí se han soltado muchas verdades y toda otra perspectiva respecto a este partido que yo en lo personal les voy a ser bien sincera, la verdad es que desconocía porque normalmente como que vemos Morena y PT ahí como a un ladito. Pero la historia que tiene el PT y la capacidad realmente que tiene de ahí medio que mover los hilos y tensionar el asunto, sí es relevante y sí es importante y por lo mismo les recomiendo, no es porque yo las haya hecho, un poquito sí, pero no, pero que las revisen. Miren, en México pocas cosas generan tanto consenso como cuando el discurso de austeridad choca con la realidad. Y vaya que la nueva corte volvió a comprobarlo. Todo empezó cuando se hizo pública la compra de 9 trocas, unas Jeep Cherokee blindadas, para uso de las ministras y ministros de la corte. O sea, estas Cherokee, nada más que sepan, no estamos hablando de cualquier carrito ahí pedorro, no. Cada unidad costó entre 1,070,000 pesos y hasta 1,777,000 pesos, lo que deja una inversión total que va de 9.6 a casi 16 millones de pesos. Las famosas camionetas machuchonas. Obviamente la reacción fue inmediata porque es imposible preguntarse si esto es austeridad, si esto es congruencia y si esto es necesario después de que estuvieron meses duro y dale con que justamente eso es lo que no les gustaba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, curiosamente, la Corte dio marcha atrás y anunció que las ministras y ministros decidieron no usar los vehículos, que considerados, que las camionetas serían devueltas y si no era posible, se reasignarían a personas juzgadoras en mayor riesgo. Que esto sí hay que decirlo. Hay personas juzgadoras que están en zonas de muchísimo riesgo en este país. Todo esto acompañado del mensaje institucional de rigor, seguridad no implica lujo. Pero es que como si hay ciertas frases y consignas con las que hacen campaña, con las que estuvieron verdaderamente insistiendo una y otra vez en ciertas ideas, para de pronto también darse cuenta y decir, no pasa nada si traes una camioneta blindada. O sea, en este país también para ejercer tu chamba en ocasiones la necesitas, pero siguen insistiendo en ciertas cosas. O sea, creo que es lo que luego muchas personas no entienden, que lo que molesta no es que hay una austeridad en el gasto público, es la incongruencia. Pero bueno, la presión mediática, al parecer, sí funciona. O por lo menos en este caso sí funciona, ¿verdad? Porque hay muchos casos en donde hemos sido muy incisivos mediáticamente. Sinaloa, te estamos hablando, y pues no está funcionando. La presidenta salió a respaldar la compra de estas camionetas, argumentando que sustituir un contrato de arrendamiento saldría más barato y que en teoría habría un ahorro de hasta 1,000 millones de pesos. Eso sí, hasta ahora nadie ha aclarado si ese contrato de arrendamiento sigue vigente o no. Entonces estamos hablando de un ahorro anunciado pero no comprobado. Y donde yo he de decir, me parece que esas posturas las debería decir más bien la Corte, no tanto la presidenta, porque este tipo de cosas al final pues la terminan desgastando a ella como figura presidencial. Y si esta fue la solución que vio la Corte, pues que lo comuniquen. También algo interesante es que desde el oficialismo las posturas se dividieron y no tanto como era de esperarse, porque, por ejemplo, Noroña defendió la compra diciendo que no era un lujo, sino una herramienta de trabajo. Mientras Monreal dijo que este tipo de gastos contradicen los principios de la Cuarta Transformación. Yo insisto que este tipo de consignas en muchas ocasiones sí son un tipo de harakiri, o sea, te diste un balazo solo en el pie. La verdad es que sí, ser una persona juzgadora en este país en ocasiones sí es un tema de alto riesgo. Y sí puede también considerarse como herramienta de trabajo. Pero insisto, desmantelaron todo el sistema judicial bajo este principio. Entonces de pronto pues es como, ¿qué crees? Lo que dijimos de pronto como que nos viene y nos dan la torre. Pues sí. Pero lo verdaderamente interesante no son las camionetas, para serles sincera. O sea, el tema es que esto ya no es un caso aislado.
porque las camionetas solo se suman a una lista de decisiones y gastos de la nueva integración de la Corte que, digamos, no han pasado desapercibidas. Por ejemplo, la estructura administrativa del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. En septiembre de 2025 se reveló que contaba con más de 100 colaboradores. Y para dimensionarlo, después de los recortes anunciados, su equipo quedó en 83 personas, es decir, más de 9 veces el tamaño del equipo de la presidencia anterior de la Corte. Insisto, va en contra del mensaje que dijeron durante tanto tiempo. También están los viajes en clase ejecutiva. El caso más sonado fue el de la ministra Loretta Ortiz, que la acaban de cachar volando en business rumbo a Costa Rica. Ella explicó que el viaje fue institucional y académico, pero aún así la imagen choca frontalmente con el discurso de contención del gasto. Otro detalle, cero menor, fue la compra de togas nuevas para los ministros con un costo cercano a 300,000 pesos, que no es nada ilegal, pero sí simbólicamente delicado. Y luego vino el episodio del retrato al óleo de la ministra Lenia Batres, presupuestado en más de 40,000 pesos. La Corte aseguró después que el retrato nunca se pintó, que no hubo pago y que todo fue un error administrativo, aunque el contrato apareció misteriosamente en el portal de transparencia. Pero quizá el capítulo más surrealista fue el ritual a Quetzalcóatl, una ceremonia de purificación y entrega de bastones de mando en el Zócalo, realizada antes de que los ministros rindieran protesta. Este asunto nos costó más de 1.2 millones de pesos, pero bueno, hay que reconocer que no se pagaron los bastones de mando. Algo es algo. O sea, los bastoncitos fueron de agrapa. De tal forma que, visto en conjunto, el problema no son solo las camionetas, es el patrón. Porque mientras la Corte insiste en su compromiso con la austeridad, los hechos muestran una serie de decisiones que como mínimo desentonan con ese discurso. Y la verdad es que en un país donde la legitimidad institucional ya está sumamente desgastada, esos deslices pesan mucho más de lo que parece. Así que al final la Corte sí devolvió las camionetas, pero el golpe simbólico ya está más que dado. Y que sepan que tanto en política como hoy, malamente, ya que la justicia está sumamente politizada, las percepciones también llegan a gobernar. Vayamos al tema de fondo de hoy. Y antes de hablar de deportaciones, redadas, el Super Bowl, domicilios allanados, hay que empezar por lo básico. Porque si no entendemos qué es ICE, todo lo demás se vuelve ruido. Mucho hemos escuchado de ICE, pero no todos saben qué es ni qué hace. ICE significa Immigration and Customs Enforcement. Traducido al español es Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es una agencia federal de Estados Unidos que depende del Departamento de Seguridad Nacional. ICE nace después de los atentados del 11 de diciembre del 2001 como parte de la gran reconfiguración del aparato de seguridad estadounidense bajo la lógica de seguridad nacional. Aquí un detalle bien importante que sepan es que ICE no cuida la frontera. Eso lo hacen otras agencias. ICE opera dentro del territorio estadounidense en ciudades, casas, centros de trabajo, cárceles, calles, estadios. Su presupuesto anual ronda los $8,000 millones y se divide en 3 grandes brazos. Primero está ERO, que es detención y deportación. Este brazo se dedica a arrestar, a detener personas y expulsar del territorio estadounidense. Después está el brazo del HSI, que es Investigaciones de Seguridad Nacional. Están encargados de investigar crimen organizado, redes transnacionales. Y después está el brazo legal, conocido como el OPLA, que son los que litigan deportaciones ante jueces migratorios. En el papel, ICE combate terrorismo y crimen organizado. Pero en la práctica, desde enero de 2025, su foco se ha desplazado en perseguir a cualquier persona sospechosa de estar en situación migratoria irregular. Una de las grandísimas preguntas actualmente es si los agentes de ICE están realmente capacitados, pues existe la preocupación de que los agentes no estén bien entrenados o que no apliquen correctamente su entrenamiento. Resulta que hace días se reportó que ICE está contratando 10,000 nuevos agentes, pero un error de inteligencia artificial los manda a oficinas sin la capacitación correcta. De tal forma que hoy hay personas que debían recibir 8 semanas presenciales de entrenamiento en Georgia y que terminaron con solo 4 semanas en línea.
tal forma que hasta hoy no se sabe cuántos agentes salieron así a campo. Aquí nada más como dato, hoy el entrenamiento básico de ICE es de 8 semanas, lo que equivale a la mitad o inclusive menos de lo que recibe un policía local. El tema del ICE bajo el mandato de Trump ha levantado las alertas, pues pasamos del plano de la capacitación al de la constitución. Resulta que existe un memorando interno, fechado el 12 de mayo del 2025, firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, en donde se sostiene que los agentes de ICE pueden entrar por la fuerza a un domicilio para arrestar a una persona sin orden judicial, solo con una orden administrativa firmada por la propia agencia. No por un juez, por ICE. El caso que lo vuelve real ocurre el pasado 11 de enero en Minneapolis, cuando agentes entraron a una casa a la fuerza y arrestan a Garrison Gibson. Un juez federal después fue muy claro en señalar que violaron la Cuarta Enmienda. Esto ya que entraron sin consentimiento y sin orden judicial, argumentando que una orden administrativa no es lo mismo que una orden judicial. Y esto es importante porque el derecho a que tu casa sea inviolable es uno de los pilares del sistema legal estadounidense. Lo que está pasando en Minneapolis no es un incidente aislado, es una escalada. Y para entenderla también hay que ir por partes y en orden, porque aquí se cruzan migración, uso de la fuerza, política electoral y mensajes desde la Casa Blanca. Todo comenzó el 7 de enero. Ese día, durante un operativo federal de control migratorio, un agente de inmigración le disparó y mató a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que se encontraba dentro de su vehículo en Minneapolis. Yo me supongo que a estas alturas todos estamos al tanto de este caso, en donde la versión oficial dice que ella intentó atropellar a un agente y que el disparo fue en defensa propia, en donde ya sabemos que los videos verificados cuentan otra historia y no hay evidencia clara de contacto entre el vehículo y el oficial. Ya sabemos que esa misma noche la ciudad, con justísima razón, explotó, que miles de personas salieron a la calle, en donde agentes federales con equipo antimotines y máscaras de gas respondieron lanzando químicos irritantes contra manifestantes. Y aquí es bien importante mencionar que no estamos hablando de un disturbio espontáneo, o sea, este fue el primer gran punto de ruptura entre una comunidad y una fuerza federal armada actuando dentro de una ciudad. 2 semanas después, el 21 de enero, ocurrió algo que terminó de encender todo. Agentes migratorios detuvieron al menos a 4 menores, entre ellos un niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, cuando regresaba del preescolar con su papá. Agentes armados y enmascarados rodearon la escena y testigos afirmaron que intentaron usar al niño para que su mamá saliera de la casa. Personal escolar se ofreció a hacerse cargo del menor y la respuesta que recibieron fue no, de tal forma que el niño lo trasladaron con su papá a un centro de detención en Texas. Miren, a mí me impacta dimensionar cómo inclusive en Estados Unidos esta historia que yo se las cuento y a mí sinceramente me desgarra el corazón nada más de dimensionar cómo están usando a niños y cómo los separan de sus familias. No me termina de explotar la cabeza de dimensionar la falta de humanidad, de empatía y de tacto de quienes inclusive politizan este tipo de cosas y los empiezan a situar en distintos bandos, como estás a favor o estás en contra. Es algo completamente inhumano, es cruel y miserable. El gobierno federal ha dicho que no había otra opción, mientras autoridades locales y testigos dicen exactamente lo contrario. O sea, estamos hablando de escuelas que han denunciado trauma colectivo, pues hay comunidades enteras que sienten que las líneas ya se cruzaron y que están viviendo sus días con muchísimo miedo. Esta fue la antesala para que llegue el 23 de febrero, en donde Minneapolis responde. Y respondió también tomando en consideración el contexto de temperaturas fríísimas, inclusive a menos 29 grados, en donde decenas de miles de personas, o sea, los organizadores hablan de más de 50,000, marcharon con una consigna súper clara: fuera ICE. No estamos hablando de una protesta, es una huelga sumamente simbólica en la que una ciudad le dice al gobierno federal: hasta aquí llegaste, ya, sálganse de aquí. Las protestas llegaron incluso al aeropuerto, en donde 100 miembros del clero fueron arrestados en una manifestación pacífica, pues estaban oponiendo a vuelos de deportación mientras el Estado solicitaba una orden judicial para frenar los operativos migratorios. O sea, esto ya va mucho más allá de un conflicto social, es de verdad un choque político abierto. Y en medio de todo esto, Trump entra directo al escenario.
El 25 de enero publica un mensaje diciendo que Minnesota es un estado con encubrimiento criminal de fraude masivo y entonces empieza a vincular las redadas con acusaciones contra la comunidad somalí del estado. O sea, él está hablando de fraude, de recursos públicos, de amenaza. Porque aquí hay algo bien importante que conozcan como contexto. En Minnesota sí existió un fraude que está documentado y juzgado. Esto pasó entre 2020 y 2022 bajo un esquema que robó alrededor de $250 millones de un programa de nutrición infantil. Pero en este caso ya hubo acusaciones formales, culpables y condenas. Ya pasó y ya lo procesaron. Lo que no existe son pruebas nuevas que justifiquen la narrativa actual. Y aún así, la administración Trump usa ese antecedente para justificar el despliegue de miles de agentes federales armados en el estado. Para todo esto, la presión escala, porque Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, envía una carta al gobernador de Minnesota exigiendo que se eliminen políticas santuario y que se entreguen datos sensibles como los registros de Medicaid, SNAP, incluso padrones electorales. Todo esto dizque para investigar fraude, mientras la lectura política es otra. Hablamos de control, intimidación y construcción de una base de datos federales. El fiscal general de Minnesota lo argumenta diciendo que si esto fuera una investigación financiera, habrían enviado contadores forenses, pero en lugar de eso, enviaron hombres armados. Y aquí está el fondo del asunto. Las acusaciones de fraude se convierten en una excusa narrativa. Sirven para presentar a una comunidad como amenaza, legitimar operativos extremos, presionar políticamente a un estado y normalizar la presencia de fuerzas federales actuando como si estuvieran en territorio enemigo. Así que Minneapolis no es solo una ciudad en protesta, es el laboratorio de una lógica sumamente peligrosa en donde conviertes conflictos administrativos en amenazas federales y usas el miedo como herramienta de gobernanza. Y por eso, lo que está pasando ahí no se queda ahí. Es una señal de hacia dónde puede ir el poder cuando decide que la fuerza sustituye el consenso. Y llegamos al caso de Alex Pretty, que marca un antes y un después en esta historia, porque ya no estamos hablando solo de migración, ni de redadas, ni siquiera de personas sin documentos. Estamos hablando de un ciudadano estadounidense abatido por agentes federales en plena calle. Ese día, durante un operativo federal, agentes de inmigración dispararon y mataron a Alex Pretty de 37 años. El Departamento de Seguridad Nacional salió de inmediato a fijar una versión diciendo que se trató de un ataque contra los agentes, que Pretty se acercó armado y que un oficial de la patrulla fronteriza disparó en defensa propia. Pero, otra vez, los videos lo cambiaron todo, porque las grabaciones, que inclusive son verificadas desde distintos ángulos, muestran a Pretty con un teléfono celular en la mano, no un arma. Aparte, si es con un arma, perdónenme, es una base fundacional hoy por hoy de la lógica de Trump, en donde portar armas es algo que han estado defendiendo durante muchísimos años. Entonces ya traes un arma y entonces eso significa que me vas a atacar y tengo que actuar en defensa propia. Alex Pretty estaba tomando video, intentando ayudar a manifestantes que acababan de ser empujados al suelo por agentes federales armados y enmascarados. Porque en el video se ve como un agente empuja a una mujer y Alex Pretty se interpone y levanta su brazo para cubrirse cuando le rocían gas pimienta. Lo que pasa es que varios agentes lo someten, lo obligan a ponerse sobre manos y rodillas, después se escuchan gritos, alguien grita algo sobre un arma, un agente se lleva un objeto que después el gobierno presenta como una pistola, se aleja del grupo y entonces, con Pretty ya reducido, un agente apunta a su espalda y dispara 4 veces en rápida sucesión. Alex Pretty murió en el pavimento y minutos después los agentes se retiran del cuerpo y luego regresan para aparentar brindarle atención médica mientras mantienen a la gente a distancia con las armas en alto. Alex Pretty era enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos. Estamos hablando de un ciudadano estadounidense que se dedicaba al cuidado de los demás. Y por eso, esa noche, cientos de personas salieron a las calles. Y las protestas se extendieron a Nueva York, Washington y San Francisco. Desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem sostuvo que Alex Pretty no protestaba pacíficamente y lo presentó como alguien que buscaba perpetrar violencia.
El gobierno publicó una foto del arma que, según ellos, Alex Pretty estaba portando, en donde esto lo que buscaban hacer era justificar que le hayan disparado y lo hayan matado. Pero del otro lado, la reacción local fue durísima. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que había visto los videos desde varios ángulos y los calificó como repugnantes. Anunció algo sumamente clave, siendo esto que el Estado no confía en el gobierno federal para investigar el caso y que va a tomar control de la indagatoria. El mismo jefe de policía de Minneapolis confirmó que Pretty era dueño legal de un arma, que no tenía antecedentes penales salvo infracciones de tránsito, y soltó una frase sumamente reveladora, pues el problema no era el arma, era el operativo. Las protestas han estado escalando y, como saben, el Instituto de Arte de Minneapolis cerró. Inclusive la NBA pospuso un partido de los Timberwolves. Autoridades locales pidieron calma, pero también exigieron el fin inmediato de las operaciones migratorias federales en la ciudad. Y el alcalde lanzó una pregunta que se volvió símbolo de este momento. ¿Cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esto termine? Desde la Casa Blanca, Trump respondió acusando al gobernador y al alcalde de incitar una insurrección. J.D. Vance acusó a Minnesota de no apoyar a los agentes federales, mientras su gobernador respondió que los operativos estaban rebasando a la policía local. Y entonces algo se rompió, porque el pasado 26 de enero, ante la presión pública, mediática y política, incluso desde sectores republicanos, la Casa Blanca dio marcha atrás. Se retractaron de la narrativa inicial, negaron que Trump hubiera llamado terrorista doméstico a Pretty, anunciaron cooperación con el Estado y respaldaron una investigación independiente. Hubo consecuencias concretas. Estamos hablando que el funcionario federal a cargo de las operaciones migratorias en Minneapolis fue reemplazado. Pero aquí entró un giro sumamente inesperado y que es bien importante que tomemos en consideración. Los grupos pro armas, incluida la Asociación Nacional de Rifle, exigieron una investigación transparente y dijeron algo que incomodó al gobierno. Y lo incomodó mucho tomando en consideración que ha sido una base electoral sumamente importante de la administración de Trump. Portar un arma de manera legal no puede ser excusa para matar a alguien. Y eso fue justo lo que abrió una grieta dentro del propio bloque republicano, porque el caso de Alex Pretty empezó a verse como un riesgo electoral. En paralelo, el Congreso entró en crisis, el financiamiento del gobierno federal quedó en riesgo porque los demócratas anunciaron que bloquearán el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional si no se modifica el financiamiento de ICE. Entonces hoy, el gobierno enfrenta una amenaza real de un cierre parcial del gobierno. Y aquí está el fondo político de todo esto. El asesinato de Alex Pretty dejó de ser otro incidente más. Se convirtió en un punto de inflexión para muchos estadounidenses, no solo de izquierda o que comulguen con los demócratas. Este caso demuestra que ICE ya cruzó la línea, con tácticas excesivas, uso de fuerza letal y versiones oficiales que no resisten los videos. Cosa que de pronto digo, cuando empieza a tratarse de estadounidenses, ya lo empiezan a ver así. Pero cuando no son estadounidenses, ¿no? Entonces realmente un papel, un documento, hace que tu capacidad de juicio sobre lo inhumano que están siendo esas acciones cambie. Qué poca moral. Todo esto ha empezado a reflejarse en lo que más le importa a Trump, su popularidad. También en la confianza de su gobierno. Incluso dentro del Partido Republicano hay voces que advierten que esto puede costarle las elecciones intermedias. Porque como les he dicho, perder las intermedias no es solo perder el Congreso. Es abrir la puerta a investigaciones, a ajustes de cuentas políticas y eventualmente a escenarios que Trump ya conoce muy bien. Por eso el caso de Pretty importa mucho más allá de lo que podemos dimensionar, porque no es solo una tragedia, es un catalizador político. Y cuando eso pasa, la historia ya no se puede controlar con un comunicado de prensa. Algo enorme pasó casi en silencio que va muy de acuerdo a la lógica europea que les platiqué la semana pasada. India y la Unión Europea cerraron un acuerdo de libre comercio después de 18 años de negociaciones. O sea, literalmente 18 años no es broma. Y por eso no es exageración cuando lo llaman la madre de todos los acuerdos. Esta firma se llevó a cabo en Nueva Delhi con 3 figuras claves sentadas en la mesa. Modi por India, Ursula von der Leyen por la Comisión Europea y Antonio Costa por el Consejo Europeo.
Este acuerdo es enorme porque crea una zona de libre comercio que abarca casi 2,000 millones de personas y que representa alrededor del 25% del PIB mundial y 1/3 del comercio global. Así que no estamos hablando de un tratadito ahí pedorrito más, no, estamos hablando de un reacomodo estructural del comercio internacional. En términos concretos, la Unión Europea eliminará o reducirá aranceles en más del 96% de sus exportaciones hacia India. Eso implica ahorros anuales de 4,000 millones de euros para empresas europeas y la expectativa de duplicar exportaciones al mercado indio hacia 2032. India, por su parte, gana mayor acceso al mercado europeo para sectores clave como textiles y farmacéuticos, mientras Europa coloca con mayor facilidad automóviles y vino en el mercado indio, de tal forma que todos ganan al menos sobre el papel. Eso sí, el acuerdo todavía no entra en vigor porque falta la ratificación de los parlamentos tanto de la Unión Europea como de India. Pero miren, políticamente este mensaje ya se envió. Y el mensaje es que en un mundo cada vez más fragmentado, Europa e India apuestan por integrarse y no por cerrarse. Que sepan que este no fue un acuerdo fácil, se sabe que las negociaciones se estiraron hasta el último minuto con roces sumamente importantes, especialmente por el impuesto europeo al acero. Pero aún así cerraron filas porque el contexto global empuja. Más allá del comercio, este pacto también es geopolítica pura. Europa diversifica sus alianzas en un momento de tensión con Estados Unidos y China, mientras India se consolida como potencia bisagra capaz de negociar de tú a tú con los grandes bloques. Y mientras otros usan los aranceles como amenaza, aquí están apostándole a algo distinto. Reglas, integración y largo plazo. Bueno, y después del tono envalentonado de Mark Carney en Davos, llegó lo que nos esperábamos, una amenaza de Trump en la que comunicó que si Canadá concreta un acuerdo comercial con China, Estados Unidos le impondría aranceles del 100% a todas sus importaciones. Esto porque según Trump, Canadá podría convertirse en un puerto de entrada para que productos chinos lleguen al mercado estadounidense. En su lógica, China usaría a Canadá como caballo de Troya y Estados Unidos pagaría la factura. Según Trump, si eso ocurre, Canadá va a ser destruida y China se la comería viva. Ahora, aquí viene la primera contradicción, porque apenas 8 días antes, el 16 de enero, el propio Trump había dicho exactamente lo contrario. Él dijo que era algo bueno que Canadá firmara acuerdos comerciales y que si podía lograr uno con China, pues adelante. O sea, una semana es buena idea, pero la siguiente es una amenaza existencial. Y lo que cambió es que el primer ministro canadiense, Mark Carney, viajó a China para recomponer relaciones bilaterales y tras el viaje anunció entendimientos comerciales. Y ahí, pues al parecer como que Trump perdió la paciencia. Pero, y este punto es bien clave, Canadá no firmó un tratado de libre comercio con China, lo que implica que no hay violación al TEMEC y que entonces lo acordado con China son resoluciones arancelarias específicas, no un tratado integral. El propio Mark Carney lo dijo, que Canadá no ha roto ni busca romper sus compromisos bajo el TEMEC y recordó que ese tratado sí permite cooperación siempre que no se trate de un tratado de libre comercio con una economía no de mercado. Desde Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como que trató de ahí de bajar un poquito las aguas y dijo que los aranceles del 100% no están activos y que solo se aplicarían si Canadá cruza una línea clara, siendo esta la de firmar un tratado de libre comercio con China o permitir que productos chinos inunden el mercado estadounidense. Por supuesto que el contexto importa porque sabemos que estas amenazas no llegan en el vacío. Llegan después del discurso que les platiqué de Mark Carney en Davos, donde advirtió que las grandes potencias están usando el comercio, los aranceles y las cadenas de suministro como armas de coerción y llamó a potencias medianas a actuar juntas. Esto parece ser un acuse de recibo, donde Trump al parecer sí escuchó y respondió como siempre responde, con presión pública. Así que lo que estamos viendo no es solo un pleito comercial con Canadá, es un mensaje mucho más amplio. Estados Unidos bajo Trump no acepta autonomías estratégicas dentro de su zona de influencia. Entonces Europa se le planta, India firma acuerdos gigantes y Canadá está coqueteando con diversificar relaciones. Y Trump reacciona con la misma lógica en todos los frentes. Amenaza primero, negocia después. Y esto ya nos lleva no tanto a preguntarnos si Trump va a cumplir estas amenazas o no, sino cuántos países más van a decidir que el costo de depender de Estados Unidos ya es demasiado alto. Porque si cada intento de diversificación se castiga, lo que Trump está haciendo no es proteger a Estados Unidos, es empujar a sus aliados a buscar salidas.
Y justo un poco bajo este mismo hilo de ideas, pasamos a un tema que tiene un peso geopolítico enorme, y es que México pausó el envío de petróleo a Cuba. ¿Se acuerdan que les platiqué sobre esto? Bueno, la semana pasada nos enteramos que el gobierno mexicano suspendió temporalmente los envíos de crudo a Cuba. La presidenta dijo que se trata de fluctuaciones normales de suministro, que es una decisión soberana y muy importante que no fue por presión de Estados Unidos. La realidad es que de parte del gobierno se dieron como justificaciones ante esta decisión, ya sea que Pemex puede decidir esto si se trata de relaciones contractuales o que también es una decisión que puede tomar directamente el gobierno mexicano cuando se enmarcan como decisiones humanitarias bajo circunstancias específicas. También desde el gobierno federal se dijo que si se toma una decisión adicional, es decir, si se reanuda o no el suministro, se va a informar públicamente, aunque la verdad no nos dieron fechas ni nada. Simplemente es como mencionarlo. Y es bien importante el tema de fechas, porque cuando en política no hay fechas, lo que queda es mucho margen de maniobra. Lo que sí es que la presidenta fue muy cuidadosa en el punto de afirmar que Estados Unidos no ha solicitado públicamente que México detenga los envíos de petróleo a Cuba. Y ojo con la palabra públicamente. Como les he platicado, en 2025 México fue uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba. Y para Cuba, el petróleo mexicano es sumamente necesario, en donde el contexto es sumamente incómodo, porque esta pausa mexicana ocurre justo cuando Venezuela llevaba cerca de un mes sin enviarle crudo ni combustible a la isla. Es decir, los dos principales apoyos energéticos de Cuba están en pausa al mismo tiempo, lo que seguramente va a llevar a que en Cuba la situación empeore de manera significativa. Estamos hablando de apagones, escasez, más presión social. La presidenta básicamente ha dicho que México no está rompiendo con Cuba, pero que tampoco está garantizando que el apoyo continúe. Entonces lo que vemos es formalmente una pausa técnica, políticamente un mensaje muy bien cuidado, pero geopolíticamente una señal de ajuste. Porque en un momento en el que México está bajo presión constante de Estados Unidos, en todas las áreas, migración, seguridad, comercio, cualquier movimiento hacia Cuba se lee en Washington, aunque no se diga en voz alta. Y aunque el gobierno mexicano insiste en que nadie le pidió nada, la pregunta incómoda sigue flotando. Si esta pausa es realmente administrativa o es parte de una recalibración silenciosa de la política exterior mexicana. Hoy quiero cerrar con un tema que para mí es de suma relevancia porque aparte de que estamos viviendo bajo un reacomodo mundial, también estamos inmersos en la guerra de la manipulación de la atención e información mediante el control de algoritmos. Y es el caso de TikTok y lo que ha pasado en Estados Unidos. Resulta que usuarios en Estados Unidos empezaron a reportar fallas de todo tipo en la aplicación. Hablamos de videos que no cargaban, problemas para publicar contenido, retrasos eternos, mensajes de error y aparte videos que aparecían con 0 vistas, aunque sí estaban siendo reproducidos. Y que sepan que para quien vive esa plataforma, eso pues no es como que hay un bug o un glitch cualquiera. Eso se siente como literalmente desaparecer y dejar de percibir ingresos porque recuerden que en Estados Unidos hay un fondo para creadores donde les pagan por sus vistas. TikTok, por su parte, respondió relativamente rápido y la empresa explicó que todo se debía a un corte de energía provocado por el clima en un centro de datos operado por uno de sus socios tecnológicos en Estados Unidos. Aseguraron que habían hecho avances significativos para restaurar el servicio, aunque admitieron que algunos usuarios seguirían viendo fallas, especialmente al subir contenido nuevo. Y si uno como que se queda nada más con esta parte de la historia y dices, bueno, pues no pasa nada, es una historia técnica, son errores que pasan, le ha pasado a todas las redes sociales, ¿no? Pero el contexto en este caso importa muchísimo, porque al mismo tiempo comenzaron a circular acusaciones muy específicas. Creadores afirmaban que se estaba suprimiendo contenido crítico hacia Trump, así como publicaciones sobre migración y hasta temas relacionados con Jeffrey Epstein. O sea, esto no era solo un TikTok se cayó y tiene un problema técnico. Esto es TikTok se cayó y casualmente cierto contenido dejó de verse. Las sospechas crecieron cuando entró a escena el gobernador de California, Gavin Newsom,
en donde anunció que su oficina revisaría si las prácticas de moderación de TikTok podrían violar la ley estatal. Según su equipo, habían recibido reportes y confirmado casos de contenido crítico de Trump que habría sido suprimido después de la venta de la plataforma a un grupo empresarial alineado con el presidente. Obviamente TikTok lo negó categóricamente y dijo que era falso atribuir las fallas a censura, que no hubo cambios deliberados en la moderación, que tampoco hubieron ajustes en el algoritmo y que todo respondía exclusivamente al incidente técnico del centro de datos. Pero el daño, más allá de que ya estaba hecho, ya sentó un precedente. O sea, nada más para que tengan aquí el dato, entre el 22 y 26 de enero, las desinstalaciones de TikTok aumentaron 130% frente al promedio de los 30 días anteriores. O sea, la gente empezó a borrar la aplicación. Aunque curiosamente aquí viene una contradicción porque el uso diario subió un 2% en ese mismo periodo. O sea, algunos se fueron, pero quienes se quedaron lo usaron más. Pero todo esto, y por lo cual me parece sumamente importante atraerlo y ponerlo al centro de la discusión, es que es inevitable preguntarnos si este fue el primer gran tropiezo de TikTok estadounidense o si fue un adelanto de cómo se va a tensar la relación entre tecnología, poder y discurso político. Hasta ahora no hay pruebas concluyentes de censura deliberada, porque las autoridades mantienen la revisión abierta y TikTok sigue restaurando el servicio, pero a estas alturas nos tiene que quedar sumamente claro que en el clima político actual ningún fallo técnico es solo técnico. Y cuando una plataforma concentra tanto poder de narrativa, cada glitch se vuelve sospecha, cada silencio se vuelve político y cada caída, real o no, se lee como mensaje. Y en este sentido también he de decirles que se mantengan muy vigilantes y muy cuidadosos de cómo también la conversación se empieza a moldear por factores externos. Y cuando hablamos en México de intervencionismo y de intereses extranjeros, también que sepan que se empiezan a colar mediante estas redes, con mensajes, con propaganda, con conversaciones infladas de forma artificial. O también decirles, no necesariamente tiene que ser una potencia extranjera o un interés extranjero, también incluso intereses nacionales, en donde hoy por hoy tú puedes moldear por completo la conversación pública y las percepciones con el simple hecho de poseer dinero. Por cierto, que sepan que los likes de Botswana hoy por hoy salen bastante baratos. Hola, reales, espero estén sumamente bien. La verdad es que me encantaría hacer esta sección un poco más larga, pero lo que les voy a confesar más bien hoy es que me tengo que ir, porque me propuse, por lo menos este semestre, hacer y planear algunos escapes, por así decirlo, en torno a el programa. De tal forma que sepan, estoy grabando un jueves, tengo que hacer unas cosas, me voy de viaje y ya como que me comí tiempo de más. Aquí platicando, extendí un poco más el programa, pensé que iba a ser más corto, pero me pareció también interesante darles más carnita. Platicarles que esta semana comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno, como ya les dije, a mí en lo personal me encantan, me fascinan, claro que los voy a ver. Y bueno, el domingo es el Super Bowl, donde también va a estar presente Ice. Trump, de hecho, dijo que no va a haber y que está muy en contra de Bad Bunny y de Green Day porque son abiertamente opositores a la administración de Trump. Pero la verdad es que estoy emocionada. No sé, como que presiento que a lo mejor pueden hacer algún tipo de manifiesto político y me parece que sería sumamente poderoso. Principalmente si lo hace Bad Bunny. Si lo hace, es algo que voy a celebrar muchísimo. De mi parte, contarles que... ¡Ay, no les dije! Esto es una notición que sí les tengo que platicar. Les había dicho que las entrevistas en el Congreso salían solamente los lunes a las 7 de la tarde. Y la semana pasada que tuve junta en el Senado, me enteré que ahora serán 2 por semana. Entonces... salgo lunes y viernes, lo que implica pues más trabajo en el sentido de que tengo que grabar más. Voy a empezar a grabar ya creo que como en 2 semanas otro contenido. Estoy como pendiente de la reforma electoral. Yo les juro que pensé que es algo que estaríamos discutiendo en estos momentos. Incluso tengo ahí como que un proyecto en puerta que va en torno a esto y digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, incluso que estoy ahí yo medio metida, no les sé decir. Me encantaría tenerles como alguna primicia o platicarles más sobre esto, pero verdaderamente no tengo más. Entonces, de mi parte creo que ya es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención, que me acompañen este día. No sé si sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes cuando me estés viendo, pero te lo agradezco demasiado. Hoy sí te voy a pedir mis 5 principios. Ya saben, like, comenten, compartan, suscríbanse y piquen a la campanita. Por sobre todo, compartan. Soy fiel creyente de que hoy una de las acciones más revolucionarias de nuestros tiempos es cuestionarnos,
tener pensamiento crítico y ver un poco más allá de lo que leemos o simplemente percibimos, de tal forma que, digo, yo aquí, ¿verdad? Diciendo, compartir este contenido aporta eso, no lo sé, pero al final creo que estaría padre que lleguemos a muchísimas personas más. Clemente, estoy cayendo en noción de que hoy no se apareció. Vayan por Clemente. Clemente, ¿dónde estás? Es que, a ver, también les voy a platicar aquí que sepan, estamos grabando de día, son las 11 de la mañana y a esta hora como que Clemente está muy tranquilo. Es cierto, Clemente no apareció. Ay, te amo. Ya estás aquí. ¿Por qué no viniste hoy todo el programa? Les digo, está bien modorro, estaba bien dormido, ¿verdad? Ay. Bueno, ya lo vieron un ratito, una disculpa. Aparte como que le gusta más el sillón. Leímos sus comentarios. ¿Verdad que te gusta más? Sí, aquí está súper lindo, aquí modosito. Ay, sí les tengo una sorpresa, pero eso se las platico mejor la próxima semana, de algo que me emociona muchísimo que va a pasar, pero acabo de ver que alguien me lo escribió en YouTube. Bueno, si quieren una pista, Pistas de Blue, Pistas de Blue. ¿Se acuerdan de ese programa? Era buenísimo. Yo lo amaba. A ver, acabo de ver esto. O sea, alguien que está entonces ahí sabe esta noticia. Ay, pero siento que van a ver la pista y se van a imaginar algo mucho más. Pero ya les platico en el próximo programa, ya que termine de ahí de cuadrar todo. Pero en el episodio de la semana pasada, alguien me dejó un comentario que es una pista, algo que me tiene sumamente emocionada. Bueno, sin más, ya me tengo que ir, equipo. Gracias por hacer esto posible. Ustedes también por hacer lo posible. Nos vemos la próxima semana. Espero el mundo no arda más. También decirles, pues, la próxima semana yo no sé qué va a pasar en el Super Bowl, no me importa, pero yo espero que Bad Bunny, Benito, no me decepciones, haz algo padre, haz algo que me haga gritar y decir, eso, mijo. Por eso le dieron el halftime del Super Bowl. ¿Quién gana? No me importa, aunque sí me gustaría que gane Patriots porque el quarterback, me encantan historias de chavitos tan chiquitos que estén cumpliendo sueños, no sé, me gusta, aunque no me encanta que se agarren a madrazos y luego unos queden medio ahí nomás. Bueno, paz, amor en sus hogares, los quiero mucho, los quiero ver triunfar, nos vemos la próxima semana.